Viajando. Un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Queridos oyentes, de nuevo con ustedes, todos felices, todos encantados. Muchos saludos de parte de David López, nuestro técnico, Carmen Garrido, compañera extraordinaria, sensacional periodista, Marisa Navascués, crack en historia, y de un servidor, Luis Fernández Matamoros. Es un placer tenerles con nosotros una vez más y saber de que, aunque parece que aprieta un poquito el calor, ya lo sé, que dicen, bueno, es que ahora viajar, pues sí, hay que seguir viajando, porque tenemos unos sitios maravillosos, sitios excepcionales, sitios que no hay que perderse, sitios que hay que repetir, aunque hoy no vamos a repetir. Hemos estado repitiendo unos días el programa desde otros puntos de vista de que no habíamos comentado en los primeros, pero hoy nos desplazamos a un lugar nuevo, un lugar que tuvo un notable papel histórico, pues fue sede real y lugar de celebración de Cortes, que está en la provincia de, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y nos estamos refiriendo a Toro. Toro, que por cierto, hoy habrá gente que ha aprovechado ya y habrá estado en la feria de vino de Toro, pero que sepan nuestros oyentes que mañana domingo también pueden estar perfectamente y gozarlo, esos maravillosos caldos que tienen. Pues bien, como hemos dicho, Toro es una ciudad española de la provincia de Zamora, de Castilla y León. La población de Toro se encuentra situada al sureste de la provincia de Zamora, en plena Vega del Duero. Está a unos 33 kilómetros de la capital provincial. Está emplazada sobre un accidente orográfico significativo consistente en una considerable elevación del terreno y su ubicación próxima al Duero. Toro, como hemos empezado diciendo, es una ciudad histórica y monumental. La ciudad reflejo de su papel histórico, como os he comentado, de especial relevancia entre los siglos XII y XVI, en la que fue sede real y lugar de celebración de Cortes. En sus calles se percibe la imbricación de distintas etapas de su desarrollo histórico, siendo aún identificable la traza y los elementos clave de la estructura urbana fundacional. El río Duero se configura como el elemento central del relieve y la morfología del municipio, atravesando el término de este a oeste. El río ha ejercido un drenaje espectacular del territorio de su amplio valle, que en algunos puntos puede superar los 6 kilómetros de anchura, determinando su particular fisonomía de terrazas, laderas, abarrancamientos y fondos de valle. Y vamos a por la toponimia. El topónimo de esta ciudad se asocia normalmente con el macho bovino adulto, es decir, con el toro. De esta asociación surgió el mito, respaldado en este caso con la aparición en su término de un toro de piedra antiguo. Sin embargo, la etimología de toro está documentada desde antiguo, siendo un derivado de campu gotorum, es decir, de campo de godos, que con el tiempo se convirtió en su actual denominación. Pues vamos a hablar del clima de Toro. Toro cuenta con un clima mediterráneo continentalizado con cierta influencia del Atlántico. Los inviernos son largos y fríos, hasta 11 grados bajo cero, mientras que sus veranos son cortos y calurosos, hasta 37 grados centígrados. La temperatura media anual se sitúa entre los 12 y 13 grados centígrados, va desde menos 11 bajo cero a 37 grados y su pluviosidad es muy escasa. Uno de los rasgos más característicos también es la gran diferencia térmica entre los días y las noches. Y además no es habitual la presencia de nieve, pero sí las heladas, que se extienden hasta la primavera. Y bueno, una vez sabido todo esto,
¿Cómo llegamos? ¿Cómo Claro, llegamos? que Vamos a estamos verlo. en feria, hay que llegar, Hay que llegar y hay que disfrutar, Claro. sobre todo. Vamos a ver, si vamos en coche, está a tan solo 32 kilómetros de la capital zamorana por la E82. De Salamanca dista 72 kilómetros y hay que coger la A66 hasta Zamora y luego la E82. De la capital vallisoletana, pues dista de 64 kilómetros. Tomando la E62, llegamos a Tordesillas y luego tomamos la E82. Otro punto de referencia clave es Madrid, de la que tan solo dista de 220 kilómetros. Y hay que tomar la AP6 y en Medina del Campo nos desviamos a la E82. Si vamos en autobús, vamos a dar el teléfono de la estación de autobuses, pero que sepan que la compañía Avanza cubre todos los destinos que puedan ustedes necesitar. Y tomen nota porque el teléfono de la estación es el 980-693-236. En tren, también la estación de tren cuenta con servicios de media distancia y también hay un Alvia diario desde Madrid. Si quieren tomar nota de la estación de tren de Toro, es el 902-240-505. Y si queremos volar, nos vamos en avión. Y los aeropuertos más próximos son los de Valladolid y Salamanca. Tienen seguro el boli a mano, el papelito. Venga, que les voy a dar el teléfono del aeropuerto. 902 404 704. La colegiata de Toro, con el arco del reloj, son monumentos muy altos, se ven en todo su alfoz. ¿De dónde eres, morena? Soy de Toro, mi señor, y llevo a gala decirle que tenemos lo mejor. Yo soy de Toro, la mejor tierra para labrar. Las cepas viejas, las uvas tintas, que viva Toro quiero cantar. Viva la Vega de Toro y el Cristo de las batallas, donde estuvo el tío Babú y el río Duero la baña. Tenemos fuente de vino, los valientes no lo dudan. Tenemos plaza de toros, antigua como ninguna. Ay, toresana, toresanita, qué bien te adornas ese mandil. El primer ramo que yo he cortado, sepan tus padres que es para ti. Bueno, continuamos y nos vamos a desplazar tenemos a degustar virtualmente, pero que es un placer porque si hay tenemos quesos excelentes, pero este queso del cual vamos a hablar, obviamente, que es el queso zamorano, con su denominación de origen, que es la conjugación de dos razas ovinas. Estamos hablando de la churra y la castellana, o sea, un queso que proviene de dos ovejas a la vez. Pero yo simplemente digo y queremos presentar a don Jesús Cruz, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, queso zamorano. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, y impacientes para que nos descubras todos los secretos que tiene este maravilloso queso. Y encantados de saludarte, Jesús. Un placer, Jesús. Me imagino que, Igualmente. que en esta feria, aprovechando la feria del vino, pues qué mejor que acompañarlo con un buen queso, ¿no? Unas tapas de queso, ¿no? Bueno, se dice que con el queso y el vino se anda el camino. Es refrán popular, con lo cual, digamos que vamos de la mano. Y además, todo en una misma provincia, pues todavía más.
A ver, esto que he comentado, Churra y Castellana, son las Correcto. proveedoras de este queso, ¿no? De la Sí, leche sí. para hacer De la este leche, queso. bueno, claro, ya bueno, de la leche. va. Vamos a ordeñarlas. Venga, Jesús, dinos. Bueno, ¿Cómo transmite este sabor al mezclar estas dos leches? Bueno, hay que pensar de que las características de la leche que usamos para la producción del queso zamorano DOP, pues es de leche, como bien decíais, de ovejas de raza churra y castellana o castellana, puede ser independiente, ¿no? Y lo que de alguna manera transmiten al queso, pues son las características propias de nuestra propia tierra, ¿no? Aquí en Zamora esas características son bastante claras. Es ganado que en su mayoría procede de explotaciones pequeñas que todavía salen al campo a pastar en régimen extensivo, y entonces por lo que comen es realmente lo que hay en la tierra. Procede de terrenos cerealistas, de viñedos o de rastrojales, así de simple, ¿no? Y toda esa comida en la mayor parte del año es lo que de alguna manera transmite una diferencia en la leche que después pues los fabricantes de queso de alguna manera trasladamos a ese queso zamorano. ¿Qué forma tiene este queso fantástico, Jesús? Bueno, pues tiene una característica bastante conocida, que son piezas generalmente como de unos 3 kilos, con un cincho de esparto marcado en su circunferencia, y entonces, pues bueno, pues la visibilidad de este queso es bastante común en cómo se fabrica incluso aquí en Castilla y León o en cualquier otra región de España, pero lo importante es lo que va de alguna manera dentro de ese queso. También una de las señas de identidad tuvo bastante importancia la transhumancia, ¿no? Cierto. Se dice, hay estudios sobre eso. Los rebaños estaban siempre, digamos, en las orillas de los ríos o muy cerca, justamente para que ese ganado también pudiese, digamos, aprovechar ese recurso. Y en determinadas épocas del año, en las cuales aquí en Castilla el frío arrecia, pero mucho, pues buscaban zonas, digamos, más confortables, como podía ser Extremadura o la propia Castilla-La Mancha. Uh-huh. Jesús, está en una zona increíble porque también unos contrastes climáticos, suponemos que también eso será parte, ¿no? O sea, será importante, ¿no? para la identidad propia que tenéis del queso. ¿Puedes un poco decirnos cuál es su sabor? ¿Qué es lo que más resaltas en el sabor de los quesos de toro? Bueno, en los quesos hay que tener en cuenta varias cosas. Se dice que para tratar de forma correcta un queso, pues lo primero que hay que hacer es apreciar su sabor, su aspecto exterior, a continuación el interior, ¿no? Cuando digo apreciar, pues es simplemente verlo. El siguiente paso sería, digamos, tocar el aspecto táctil, ¿no? Y a continuación, después, pasar a una fase un poco más intensa de verificar el olor y el sabor. Todo eso en el queso zamorano pues se traduce, por ejemplo, que el olor pues tiene un importante recuerdo a leche de oveja, cálido y agradable, y con toques de mantequilla cocida y heno. En los quesos de menor curación, para luego, a medida que va cogiendo una mayor maduración, cuando llega ya para los 12, 14 meses, pues da recuerdos de frutos secos, nueces o matices incluso picantes propios de los ácidos que contiene el queso habitualmente, ¿sabes? Jesús, ¿cuál es el proceso de curación por un lado y por otro lado? ¿Es muy artesanal? ¿Son familias completas las que elaboran este fantástico queso? Cuéntanos un poco. Sí, te cuento. Bueno, te cuento también el origen, que son los ganaderos.
Los ganaderos son aproximadamente unas 30 explotaciones, generalmente pequeñas o medianas, ¿vale? Y luego el queso es fabricado por, los ganaderos provienen de la provincia de Zamora, que es la demarcación, y los fabricantes evidentemente también. Fabricantes, estamos 9 empresas, unas más grandes, otras más pequeñas. Estas más pequeñas incluso tienen su propia explotación, y luego pues ya también hay algunas medianas o incluso grandes, ¿no? En total somos, como decía, 9 empresas, cada una fabrica, digamos, con su propia receta, pero al final lo fundamental es la leche, y en esa receta que hablamos, pues cada uno fabrica un poco de manera a su medida, artesanal, con el fin de que haya, claro. sí, generalmente Y con su personalidad, digamos, ¿no? Con su saber hacer. Es artesanal porque hay un concepto importante. No hay mucha cabida para los quesos industriales de queso zamorano, y la razón es clara. La producción de kilos no llega ni siquiera a 200 toneladas en un año, con lo cual esos grandes empresas que te pueden fabricar hasta 100.000 kilos día, pues evidentemente están fuera de nuestro contexto. Habitualmente somos fábricas artesanales medianas, y que en todo caso aplicamos métodos artesanales pues como los hacían hace muchos años. O sea que estamos hablando de una exquisitez absoluta de queso, ¿no? Porque es 100% artesanal, y con una selección y un cuidado y un mimo. Un mimito, sí. Los quesos que me preguntabais sobre cómo, o sea, aquí en nuestra fábrica los quesos son como los niños o como los hijos. Es decir, un día nace, al día siguiente pasan a un secadero. Esa idea de que los dejas en el secadero y ya está tampoco vale, porque un queso pues hay que revisarlo cada día, hay que darle hasta 3 veces a la semana, las primeras semanas, la vuelta, de tal manera que la cara de abajo queda para arriba y la de arriba para abajo. En fin, hay que aplicar mucho trabajo artesanal, y eso va sucediendo durante toda la maduración del queso, con lo cual la verdad es que cuando consigues al final de esa maduración, que pueden ser a partir de 4 meses, 8, 10, 12, 14 meses, hay distintas maduraciones comercialmente, pues cuando llegas a esas dices, joder, he hecho un gran trabajo y tengo un hijo magnífico. Pues eso lo aplicamos en los quesos y sale perfecto. Mimitos. Pero con una pena extraordinaria el día que le ves salir por la puerta de casa, ¿no? Ya, pero esa pena que te da por haberlo cuidado tanto también te da una alegría, que es que te permite hacer otros hijos nuevos. Claro. Jesús, ¿dónde promocionáis a vuestros hijos? ¿En Nuestros ferias gourmet? hijos, O sea, ¿cuál es vuestra distribución nacional e internacional, sobre todo? Sí, por lo que decía antes, la producción no es grande, y entonces, pues bueno, son como nichos de mercado. Hay alguna cadena que se le suministra a nivel de todas las fábricas, pero fundamentalmente son tiendas gourmet y pequeños compradores especiales. El nacional y a nivel internacional, pues ya dependemos mucho de distribuidores o importadores según el país. Yo creo que en el último informe que sacamos llegábamos hasta 20 y tantos países, quizá de forma no importante porque no lo podemos permitir, pero sí que tenemos esa presencia. Y yo creo que eso también es bastante importante. Es muy importante, máxime, cuando tenéis una producción tan cuidada. O sea que al final, una parte la degustamos aquí y una parte de vuestros hijos son internacionales. Viajan por el mundo. Sí. Eso es muy importante, sí, señorito. Sí. Estupendamente bien. Pues Jesús, ha sido un placer. La verdad es que espero que nuestros oyentes hayan tomado nota. Y bueno, me imagino y entiendo que todos los productores estáis en la provincia de Zamora, ¿no? Sí, efectivamente. La demarcación, tanto para ganaderos como para los fabricantes, es la provincia de Zamora. Muy bien, perfecto. Pues ha sido un placer.
y darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperemos pues que, como he dicho al principio, nuestros oyentes hayan tomado nota y sepan que tenemos otra más excelencia dentro de nuestras denominaciones de origen que no hay que olvidar, pero sobre todo que no hay que dejar de catar. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, un placer participar y bueno, saludos para todos y en particular también para los amantes del queso. Un abrazo, Jesús. Un abrazo. Hasta pronto. Otro para vosotros. Siempre la tengo presente, la tierra zamorana, siempre la tengo presente, Toro y Puebla de Sanabria, y Villalpanto y Benavente, Gloria y Solera. Muy bien, continuamos. Vamos ahora con nuestra experta en historia, en patrimonio, y vamos a darle el paso a nuestra querida Marisa de Navascués. Pues vamos a hablar de los hitos históricos de la importante ciudad de Toro, declarado Conjunto Histórico-Artístico, uno de los más importantes de Castilla y León. Los primeros vestigios son de un asentamiento celtibérico del siglo III a.C., junto al río Duero, y de esta época está el importante verraco de granito, que según algunas teorías es la que da el nombre a la villa, el Toro. Posteriormente, tras el paso de los romanos, sobre el antiguo castro celtíbero, este fue abandonado, pero ya es repoblado tras la conquista cristiana a finales del siglo IX. Ya la villa, con el nombre de Toro, se torna en una plaza estratégica del Reino de León, a orillas del río Duero, porque Toro, en las guerras fronterizas entre León y Castilla, entre los siglos X y XIII, jugó un papel esencial, porque era un bastión importante, un bastión leonés frente a los ataques castellanos. La repoblación, como decimos, en el siglo IX, sobre todo, se realizó con gentes de muy diferentes procedencias, astures, vascones y también mudéjares, que dejaron su impronta, como luego veremos, en el arte. Toro, hay que destacar que tuvo un papel fundamental en toda la Edad Media. Tuvo representación y voto en las Cortes del Reino y la Corona. Hay que destacar que Toro estrenó su representación en las Cortes del Reino de León en 1188. Esto es un hito histórico porque fueron las primeras en la historia mundial en la que hubo representación del pueblo llano. Otro hito histórico es que concedieron en el año 1222 el rey Alfonso IX fueros a esta villa y se desarrollaron como consecuencia de ello enormemente la agricultura y el comercio. Prueba de ello, los distintos gremios que se instalan en la ciudad, candeleros, hoderos, Plaza de la Paja. Otro hecho histórico, aquí nació Juan II de Castilla, padre de la reina Isabel. Pero sin duda, el evento más importante fue la batalla entre los partidarios de Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, que como sucesoras al trono de Castilla, de la Corona de León y de Castilla. Pues Isabel la Católica fue la vencedora y tras esta batalla de Toro permitió el acceso al trono de Isabel y de su esposo Fernando de Aragón. O sea que parte de que ellos llegaran al trono fue gracias a esta batalla que tuvo lugar en Toro. Otro hito histórico, tras la muerte de Isabel la Católica, las Cortes se reúnen en Toro declarando reina a su hija Juana, la famosa Juana la Loca, y promulgando las conocidas como Leyes de Toro de 1505. Nuevo hito histórico, la revuelta de las comunidades de 1522, los comuneros, tuvo lugar muy cerca de Toro y también los habitantes de Toro apoyaron a esta revuelta de las comunidades frente a Carlos I.
Y tenemos que decir que también la importancia de Toro fue fundamental también en el siglo XVI. De hecho, llegó a ser cabeza de provincia y además abarcando una gran cantidad de tierras entre Palencia, Zamora, casi Valladolid. Menguó un poco la importancia de Toro en el siglo XVI, pero en la reordenación territorial, como sabemos, las provincias en España se crean en 1833, pasa a formar parte de la provincia de Zamora. Y bueno, en el siglo XX la comarca de Toro, hay que decir que se revitalizó de nuevo y ahora mismo pues tiene una gran importancia. Es una ciudad muy próspera castellana y hay sedes de empresas como Azucarera o el Grupo Siro y también la denominación de origen vino de Toro. Estupendo, muy bien, pues fenómeno. Como eran nuestros oyentes, no dejamos de aportar nuestro granito. El río, 24 mozas iban a una boda, ni iban 25 porque iba la novia, porque iba la novia, porque iba el padrino, no iban 24 que iban 25. Ya no voy por agua al caño, tío babu, tío babu, tío babu. Voy a los 5 pilares, desde allí veo venir tío babu, tío babu, tío babu, los que vienen de Bardales. 24 mozas iban a una boda, iban 25 porque va la novia, porque iba la novia, porque va el padrino, no iban 24 que iban 25. 24 mozas iban a una boda, iban 25 porque va la novia, porque iba la novia, porque va el padrino, no iban 24 que iban 25. 24 mozas iban a una boda. Bueno, 24 mozas y 2 que tengo aquí, no nos podemos quejar. Pero no vamos de boda. 26. No vais de boda. No, de bueno. momento no, ni tú tampoco. Pero ojo, porque si fuésemos de boda, lo que teníamos que tener, lógicamente, lo primero de todo, previsto un buen vino para la boda. Lo primero no. Las bodas de Primero Caná. la novia, Las bodas de después Caná. el novio, Claro. los padres, y después, para el ágape. Y como hemos comentado El vino antes es importante, con ¿eh? nuestro Sí, primer sí. invitado, con pan y vino se hace el camino. Absolutamente. Y estando en Toro, tienen una denominación de origen de vino. Él ha dicho con queso Con y queso y vino. ¿eh? vino. Joder, bueno, sí, Queso y con vino. queso pero también. Con cualquiera de queso, los pan dos. y vino. Sí, porque Se sí. anda el camino. Ya Y está. tenemos como invitado aquí en nuestro programa a don Felipe Nalda, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Toro, al cual quiero agradecer su intervención, pues que en plena Feria del Vino está haciendo un sacrificio. Le hemos secuestrado. Bueno, menos mal que es un momentito, luego puede volver a la feria y mañana más, vamos, a mañana todos nuestros oyentes que no les han oído o no lo conocían, como Toro está a un tiro de piedra, pues inmediatamente estarán con vosotros, Felipe, ¿no? Hola, buenas tardes. Aquí estamos en plena feria. Es un Efectivamente. día de mucho barullo. Bueno. Y encantado de hablar con vosotros. Y a esas 2 chicas que están hablando, pues bueno, si no tienen novio, aquí se podría encontrar. Personal. No, a ver, Felipe, yo soy Carmen y de verdad, gracias, muy amable. Pero no. Bueno, Yo soy Marisa, Por mi tengo parte, marido. Yo ya tengo una edad y estoy bien casado, porque pues ya luego, está. Bueno, pero no Exacto. está mal que lo comuniques, porque en el No, caso claro. de estas 2 mozas Claro, que tenemos claro. aquí, no es el momento, pero sí que habrá muchas que pensarán, oye, Oye, pues pues voy. sí, qué buen proyecto irme a Sí, Toro, ¿no? ¿no? A Toro y a tomar un Claro, vino de un Toro. vino. Bonito, y buscarme esa novio. jota castellana invita a ello. Claro. Claro. Un planazo. Un planazo, desde Bueno, luego. que no hemos venido a hablar de bodas, vamos no, a hablar no. vamos a hablar de No, mi libro. claro. y mi libro Es en mi estos vino, momentos de mi vino. son los vinos de Toro, que según cuenta la leyenda, incluso navegaron con Cristóbal Colón en su viaje al Nuevo Mundo, ¿no?
Sí, señor, ahí estuvo Fray Diego de Leza en su momento, inquisidor, y digamos que era en aquel tiempo tenía su poder frente a la Isabel la Católica y era como su consultor, y en una de las 3 carabelas sí que es verdad, porque con sus condiciones ya era vino real, siendo reino, en este caso un reino en Sevilla, o sea, cuando aquello era un poco dispar. También Toro llegó a ser reinado y llegó hasta Cantabria, y por las bondades del vino de Toro, pues en esa deriva que iban a descubrir las Indias, pues en una de las 3 carabelas iba este vino por sus condiciones de aguante y calidad. O sea que fue el primer vino en llegar a América. Teóricamente sí, hay Ajá. alguien que puede decir que no, pero vamos, si cogemos datos y vamos atrás, y no queda leyenda, o sea, casi se puede certificar. Sí, lo que pasa es que si nos vamos muy atrás, efectivamente, en los asentamientos romanos ya encontrábamos vino de Toro, ¿no? Exactamente, aquí podemos hablar desde fenicios. O sea, Toro, si tiene algo que es peculiar o distinto a lo que son el barco nacional, es sobre todo su resistencia a la filosera. Como bien sabéis, en los finales del siglo XIX, en Europa hubo un ataque filosérico que acabó prácticamente con toda la viticultura de todo lo que era el barco europeo, pero por las cualidades de suelo, un arcillo, un limo arenoso, este parásito que parasitaba sobre todo las raíces de lo que es la raíz del viñedo, no pudo prosperar porque es tunelador. O sea, entonces ahí se encontraba en un ámbito, digamos, hostil, porque le va muy bien ir sobre todo en arcillas. Entonces, pues ahí Toro ahora podemos reconocer que después de muchos años, hasta el año 2000, prácticamente su 80% era un vino prefilosérico sin pie americano. Era un vino, como decía yo al principio, bueno, no al principio, con gente hablando y tal, me acuerdo que el vino de Toro antiguamente decía que se podía cortar con cuchillo, ¿no? Sí. Sí, esto también es la leyenda negra, ¿no? Como todos tenemos. Sí, no leyenda recordar. negra, sino porque eso no creo que Bueno, afectase al dejémoslo sabor, ¿no? ahí. Sí, pero es un vino contundente. Hablamos de la Tinta de Toro, sobre todo variedad principal, es genéticamente un tempranillo, pero por sus condiciones climatológicas, así sobre todo con la influencia que tenemos continental de viento, la estructura del suelo, nuestra baja pluviometría, que a veces es un condicionante no bueno, pero últimamente pues mira, este año se está comportando bastante bien, hacen de que esa variedad Tinta de Toro variara o se modificara de tempranillo a Tinta de Toro. Pero bueno, indiferentemente, si volvemos a esa leyenda negra, que no es leyenda negra, es bonita, porque aquí había un centro de cadetes en Monte la Reina, y prácticamente venían, pues, sobre todo gente estudiada de todo el país, ¿no? Desde abogados, médicos o ingenieros, y entonces todo el mundo recordaba que le ponían en lo que era el cuartel, pues un vino muy grosero, duro, o sea, se me cae en la camisa y no lo puedo sacar, no lo saca ni mi madre. Entonces es un poquito esa leyenda, pero bueno, esa es para poneros un poco en antecedentes de por qué venía ese. Ya. Sí. Felipe, te iba a hacer 2 preguntas. Una respecto a la larga tradición de los vinos y que cruzaron el océano con Cristóbal Colón. Es cierto, entonces, que tuvo muchos privilegios reales también durante la Edad Media.
Es cierto que también el nombre de la pinta, ¿no?, que es una medida que le dio nombre a una de las carabelas, es una medida de vino y por un poco por los vinos de toro que fueron a América, se le puso ese nombre a la pinta. Eso, una de mis preguntas. Y la segunda, efectivamente, sobre lo que decías de que el vino era tan duro, esa fama, esa leyenda negra, precisamente ahora igual han evolucionado también hacia, o sea, acorde un poco con los nuevos tiempos, con los gustos actuales de los consumidores, han evolucionado un poco a algo más frescos, más afrutados o más fáciles de beber. Son dos buenas preguntas. La primera, perfectamente cumplía con los requisitos. Aquí son vinos con una dotación polifenólica excelente. O sea, polifenoles, hablamos de contenidos en colores, en antocianidinas, sobre todo. Luego, tanicidad tenían. Lo que pasa es que, bueno, en aquellos tiempos tampoco había medios para mediar enológicamente y había sitios más mediocres pues para elaborar vinos o producción de uva de menor calidad, y entonces pues tenían, pero como digo yo siempre, el vino el que tuvo retuvo, y ya Toro ya tenía esas cualidades y por eso fue vino de corte. O sea, llegó a ser un vino que estaba bautizado como vino de corte por sus cualidades. Lo demás, a veces, no voy a hablar de guachirris ni voy a hacer comparaciones odiosas, pero Toro siempre tuvo eso. El tema es, sobre todo, que a partir del 87, cuando ya Toro, unos pioneros que hubo, 10 bodegas, ahí además hay que resaltarlo, 8 o 10 empresarios de la zona tomaron la decisión de hacer lo que es la denominación de origen Toro y fueron valientes, le hicieron. Hemos llegado a un momento en el que somos 65 bodegas, o sea, que ellos ya veían el potencial, sobre todo de la materia prima. Durante estos otros años hemos ido evolucionando, todos los que somos enólogos, hemos ido evolucionando a tiempos. Sí que es verdad, y ahí te voy a tu segunda pregunta sobre todo, el vino de Toro tiene unos condicionantes que por su dotación alcohólica o maduración fenólica perfecta, digamos, o en su punto óptimo, siempre son vinos que más o menos rondan los 15 grados. Posiblemente las modas de consumo pueden estar ahí un poquito limitadas, pero con lo que es la buena elaboración, manteniendo unos pHs dignos, digamos, sobre todo en elaboración de manteniendo acideces más altas, pHs más comedidos, estamos haciendo vinos que yo me acuerdo cuando vine aquí, y bueno, y ya voy a decirlo del todo, yo soy el presidente de la denominación de origen Toro, pero yo soy riojano. Ajá. Llevo 25 años en Toro, es una curiosidad. Qué curioso, pero bueno, me enamoré de Toro, me enamoré de mi mujer, la que hoy en día es, entonces, pues bueno, o sea que para que tengáis, y yo he elaborado vinos en Rioja, entonces, pues bueno, es una cosa pues añadida al que hoy podemos decir que Toro tiene una materia prima que es espectacular para elaborar. El que quiera hacerlo con cariño y con el buen hacer, pues puede obtener unos vinos ya no solo jóvenes o robles, sino de guarda perfectos. Ahora entiendo por qué al principio has invitado a estas dos mozas hablabas por experiencia propia, ¿no? Qué bueno. Puede ser. Bueno, está muy bien, está muy bien. Felipe, hablemos de Albillo Real, que es una variedad que está bastante extendida por Castilla y León. Y esta Albillo es de maduración más temprana, ¿no?, que el tempranillo, y también se come como uva de mesa. Pero ¿qué tipo de vinos nos da este Albillo Real? Aquí había el Albillo, como bien canta la jota,
tradicional de Toro, había albillo, aquí le llamaban negro y no negro, o el de comer, no comer, ahí no nos ponemos de acuerdo nunca. Ahora nuestra producción es prácticamente ridícula, porque estamos hablando de una denominación de prácticamente, en su punto más álgido, 24 millones de kilos, 23 millones y medio. Estamos hablando de que solo hay en albillo, no llegamos a los 10.000 kilos, pero bueno, es una invitación sobre todo al cambio generacional. Estamos viendo como todos nuestros viticultores, pues prácticamente la edad media supera los 65 años. Entonces es hacer un invite, ¿no? O no invite. Invitar, sobre todo, exactamente, invitar a toda una nueva generación, que a ver si aparte de instituciones y de mentalidad, que puedan sustituir a todos lo que eran sus padres, abuelos o bisabuelos, y que cojan un poco gusto por lo que es la viticultura, y que nosotros, las bodegas, seamos capaces, que tampoco estamos pasando una buena época en el sentido de comercialización, el consumo baja radicalmente. Tenemos que tomar, sobre todo, tendremos que ir tomando decisiones y promover acciones para que el consumo vaya creciendo, porque estamos, la verdad, que bajando año por año. Entonces, pues bueno, una cosa, en este caso vuelvo a lo que es el albillo real, pues bueno, para un futuro, para gente, sobre todo gente joven, que no se vaya a las grandes ciudades o que no vean oportunidades fuera de lo que es la población rural, y que apuesten por si tenemos una gama más amplia, pues posiblemente podamos ampliar lo que es la gama de nuestros vinos, y atender mejor a nuestros mercados. O sea que lo que realmente tú estás diciendo es que estás invitando y que estás, poniéndole la guinda en la boca a los jóvenes para que no se vayan, ¿no? Y que se queden aquí, que antes decíamos invite. Bueno, para que quede claro, ¿no? Sí, que estáis invitando. Invite. Ay, por eso digo, vamos a dejarlo claro. Es que llevo todo el día de vinos. ¡Ole ahí! Yo pensaba que le estabas dando al bus por lo del envido, ¿sabes? Bueno, ya se ha quedado yo claro. Sincero, he bebido unos vinos. Pues muy bien, pues salud. Que ser, salud. Tu cargo tiene que una hacerlo. Invitación, no una invite. Eso es, ya está. Felipe, también, ¿qué acciones de promoción estáis desarrollando y sobre todo hacia qué países, qué mercados queréis un poco destinar más las exportaciones en un futuro? Y luego también otro dato sobre un poco las características del vino. Antes has comentado las condiciones climatológicas, ¿no? Y sobre todo algo que le hace único también al vino de Toro es un poco el contraste, ¿no? Tan fuerte entre el frío y el calor y las numerosas olas de sol que hay en Toro. Y luego también la morfología del terreno, ¿no? Por suelos arenosos, calizos, ¿no? Un poco que nos digas qué le hace diferente al vino de Toro, estas condiciones climáticas y del terreno, y un poco hacia dónde queréis un poco desarrollar la promoción y exportación. Te acabo de decir que habíamos bebido unos cuantos vinos. Has hecho como 16 preguntas, pero bueno, me quedo con ellas. Bueno. La verdad que, vamos a ver, nosotros hemos venido de hace 2 semanas de Jocón, llevamos un año bastante itinerante. No es que sustituamos, si cogemos datos reales de lo que es la exportación del vino de Toro, prácticamente nuestro número 1 es Estados Unidos, evidentemente. Ahora estamos soportando este 10% de arancel, y hasta creo que el 9 de julio, por ahí, pues este hombre pues dirá lo que tenga que decir. Entonces, bueno, es nuestro principal mercado, pero siempre hemos apostado por otros mercados.
Mira, curiosamente llevamos 2 años apostando por el mercado anglosajón, que sería un tercero país que se salió de la OCM al salir de la Unión Europea. Y bueno, no vemos tampoco visos de que sea un mercado importante para nosotros, pero no hemos dejado, en este caso, de contribuir y hacer el 20 de octubre, por ejemplo, vamos a hacer una misión inversa con un salón, bueno, no, inversa no, perdón, es una misión directa, haciendo un salón en Londres, y será ya el tercero, que se hace en menos de 2 años y medio, y luego, pues, bueno, como bien he dicho antes, hemos venido hace 2 semanas, tanto como marco de lo que es el institucional, como es el Consejo Regulador, más 10 bodegas, o sea, 10 empresas que hemos viajado en conjunto en este caso, pues sopesamos volver posiblemente a final de año a otro mercado asiático como Shanghái. Pues mucha suerte, Felipe. Espero que sí. Simplemente una cosa, el albillo estamos hablando que es vino blanco, ¿no? El albillo es blanco. El albillo, el nuestro es real, o sea, es una variedad que también en nuestra vecina Ribera del Duero la han querido poner en boga. Ya sabéis que Ribera del Duero tampoco era propenso a variedades blancas, y nosotros no hemos tenido ningún problema porque era una variedad ya coexistente en la zona, igual que el moscatel de grano menudo. Efectivamente. Entonces, bueno, es algo más que tienen las bodegas para barajar en su gama de vinos, pero queda mucho por hacer. Queda sobre todo que cuando haya reestructuraciones o haya inversiones en viñedo, pues lo que he dicho. Bueno, jóvenes agricultores, es lo que necesitamos aquí. Cantera, como se dice vulgarmente. Que la cantera no está simplemente en el deporte. Lo has dicho perfectamente. Sí, en todas partes. Felipe, repito, muchísimas gracias. Que sigas y sigáis disfrutando de la maravillosa feria y que os toméis unos vinitos a nuestra salud. Bueno, todavía podemos llegar, todavía no está tarde. Mañana estamos ahí. Os prometo que os los haré llegar. Ya que no estáis aquí. Muchísimas gracias. Pues Felipe, salud y gracias. Y feliz feria. Igualmente, y bueno, y de aquí ya pues hago una invitación ya para el día de mañana, que toda la gente que pueda venir desde Madrid, desde todos los puntos de España. Muy bien, transmitido queda. Un abrazo, Felipe. Un abrazo. Bueno, ya lo sabemos. Tenemos que terminar más a nuestra hora puntual porque hay que preparar el necesario, hay que preparar 4 cositas. La mochila. La mochila porque mañana tenemos deporte, levantamiento de vidrios. Con queso también. Claro, es que el queso también tiene levantamiento, no de vidrio, pero de queso. Levantamiento de queso. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra querida Marisa, que como siempre le gusta hacer en 2 partes su disertación maravillosa. Para que se haga más ameno, primero porque es bueno hablar una ciudad, primero la historia, la introducción histórica y sobre todo hitos históricos de una ciudad tan importante como Toro, y luego pues hablar de los monumentos o lugares más emblemáticos que nuestros oyentes no se deben perder, porque bueno, hay que tener en cuenta que Toro está, como he comentado antes, declarado conjunto histórico-artístico, y también es una de las ciudades más importantes de Castilla y León, una de las ciudades históricas, porque bueno, lo que hemos comentado antes, todo el papel que tuvo en la historia, sobre todo en la historia de la Edad Media, con las cortes de toro, las batallas que hemos comentado antes entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica. Y bueno, ¿qué podemos ver en Toro? Bueno, pues en Toro, para empezar, podemos dar un gran paseo, ¿no? Incluso ir a una oficina de turismo que es fantástica. Dar un gran paseo por el entorno de la Plaza Mayor, incluso comer en algunos de sus restaurantes, observar todo el trazado medieval de la ciudad. Es un trazado urbanístico muy interesante que se hizo desde la época de la repoblación, desde los siglos IX al XII. Lugares más emblemáticos, pues probablemente el lugar más notorio es la Colegiata de Toro.
es el monumento más notorio. Y perdona, sobre el casco que me has comentado un momentito, la urbanización, simplemente creo que hay una cantidad de bodegas subterráneas justo debajo de todo el casco histórico, ¿no? Eso es, sobre todo desde la Plaza Mayor se accede a algunas, bueno, hay 65 bodegas, algunas están en desuso, pero se pueden visitar y es estupendo porque, bueno, es como bajar a los subsuelos, al sótano de la ciudad y ver toda la historia de la ciudad y de las bodegas estupendas. Y bueno, pues la colegiata destaca por tiene un majestuoso cimborrio y un ábside que recuerda muchísimo a las catedrales de Zamora y Salamanca. Recuerda mucho porque está inspirada en ellas. Tiene, bueno, unas portadas increíbles de decoración geométrica, vegetal, sobre todo, bueno, la portada norte, que son unas arquivoltas que tenemos a Cristo rodeado con los 24 músicos del Apocalipsis y también un grupo de ángeles. También desde la torre del campanario podemos unas vistas estupendas de toda la ciudad. La portada sin duda más majestuosa es el pórtico, valga la redundancia, de Majestad, porque la conocida como capilla de Santo Tomás Apóstol está integrada dentro del pórtico de la Majestad. Este pórtico hay que destacar que se esculpió a finales del siglo XIII, es una joya del arte gótico, seguramente es una de las más bellas muestras del arte gótico en España, de la escultura gótica en España. ¿Y por qué se conserva tan bien? Porque en el siglo XV se construyó una capilla para proteger a este pórtico, entonces, bueno, pues se protegió de todas las inclemencias del tiempo, porque si no probablemente por la erosión se habría desgastado. También, bueno, en esa portada tenemos a la Virgen María, que en un parteluz es una portada que desde luego es digna de ver y también una representación del juicio final. En el entorno de la Plaza Mayor, como bien has comentado, Luis, pues tenemos, bueno, está el Ayuntamiento, está la calle Mayor, con su prolongación con la Puerta del Mercado. Se pueden ver muchos vestigios de arquitectura popular, con los típicos entramados de madera en el exterior. Hay varios accesos a la Plaza Mayor y también a la muralla, porque no debemos olvidar que Toro, como muchas ciudades medievales, pues tenía una muralla alrededor. Hay varios accesos a la muralla, uno es la Torre del Reloj o la Torre del Mercado, que es una de las puertas más antiguas de acceso a la ciudad. Bueno, por lo que algo cabe destacar Toro es porque es la mejor casi muestra en España de arte mudéjar. El arte mudéjar, no hay que olvidar que es un arte que se desarrolló entre los siglos XII y XVI. Es un poco una mezcla entre el románico, el gótico, también influencias del arte islámico. Cabe destacar que el arte mudéjar fue el que desarrollaron los artesanos musulmanes que se quedaron a vivir en el territorio cristiano tras la Reconquista, o sea, musulmanes que vivían en territorio cristiano después de la conquista. Estas iglesias mudéjares que salpican todo el casco histórico de Toro, consiguen que sea, pues eso, como digo, Toro, un lugar increíble, uno de los mejores en España donde visitarlo. Iglesias destacadas mudéjares, pues una es la de San Lorenzo el Real, probablemente es la iglesia más bonita de Toro, la del Santo Sepulcro, San Sebastián de los Caballeros, que tiene unas pinturas góticas interiores increíbles, o el monasterio de Santi Espíritu, que alberga el Museo de Arte Sacro de Toro. ¿Qué más ver en Toro? Resumidamente, el Alcázar de Toro, que tiene unas vistas increíbles sobre el Duero, y también está situado ahí el Toro celtibérico, que como decimos es el orgullo de la ciudad. También la Plaza de Toros de Toro, valga la redundancia, una de las más antiguas de Castilla y León y de España, de 1822. Su valor radica sobre todo se mantiene la estructura original de madera y adobe. También las bodegas que hay en Toro, los palacios, porque los palacios de Toro, que son una muestra de todo el esplendor del siglo XVI, varios palacios que hay. Uno es el Palacio de las Leyes, donde se promulgaron las leyes de Toro, y luego, destacar al final el Puente Mayor, que es de época de los romanos, también restaurado en el siglo XII sobre el río Duero. Muy bien. Los valientes no lo dudan, tenemos plaza de toros, antigua como ninguna.
Ai Torresana, Torresanita, que bien te adornas ese mandil. El primer ramo que yo he cortado, sepan tus padres que es para ti. El carnaval, la vendimia, San Agustín y sus fiestas, pregúntaselo a la gente, encontrarás la respuesta. Me despido. Me despido. Efectivamente, quería poner este corte para que nos despidiésemos cantando después de los vinitos que hemos tomado y del queso por Toro. Y el paseo cultural. Claro, ha sido... Y mañana la fiesta, a la feria. Y mañana la fiesta, que habrá alguno que repetirá. Y repetirá con mucho gusto. Señores, que como siempre, que es un placer, que espero que les haya gustado, que espero que les hayamos servido para animarles a que se den una vuelta, que está todo muy cerquita, eso sí, cuidado con la carretera y más cuidado a la vuelta, claro está, porque es decir, no toman el coche enseguida, después se pueden quedar a dormir. Se pueden quedar a dormir, sí, hacer un fin de semana espectacular y maravilloso, pero eso sí, ojito que el sábado que viene volvemos a estar. Claro. O sea que pendientes de nuestro próximo programa, al cual les estamos esperando siempre de la mano de David López, Carmen Garrido, Marisa Navesjuez, Luis Fernández Matamoros, que todos juntos con ustedes nos vamos viajando.